Josué capítulo 24, ponga 24 y versículo 13, 14 y 15. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitar entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Versículo 15, versículo conocido por muchos. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dale un aplauso al Señor. Mantenga ese versículo allí, gloria al Señor. Y hoy quiero conversar con ustedes, pero quisiera conversar en base a un tema. Y el tema es: escojan hoy a quién servir. Mira al que está a tu lado y dígale: es hora de escoger a quién servir. Wow, dígale, no te escuchó, dígale: es hora de escoger a quién servir. Está aquí. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, diría yo, muy difíciles. Y es un tiempo donde no solamente el creyente, todos, creyentes, no creyentes, necesitamos entender algo muy seriamente. Hoy estamos en un tiempo donde el individuo, el hombre, la mujer, necesita escoger a quién va a servir. ¿Alguien me está escuchando? Dile que está a tu lado, por favor: escoge hoy a quién servir. Los tiempos no están como para estar de cualquier forma. Necesitamos escoger a quién vamos a servir. Esta palabra, más que una expresión, más que una alegoría, porque a veces nosotros nos acomodamos, el ser humano, el creyente, se acomoda a ciertos versículos que puedan satisfacer sus emociones o que puedan ayudarle a sobrepasar cualquier situación, y nos aferramos a ciertas palabras, pero de la palabra a la realidad hay un trecho muy interesante, y es lo que nosotros queremos compartir. La expresión esta de Josué en el libro de Josué capítulo 24 verso 14, si usted leyó conmigo, y el verso 15 narra un acontecimiento histórico en la vida de Israel. El gran conquistador, el sucesor del hombre escogido por Dios, Moisés. Dios escoge a Moisés, y después de la asignación de Moisés, Dios le dice a Moisés que unja a Josué, un joven que no tenía principios ni conocimiento de guerra, pero Dios le dice a Moisés que unja a Josué como su sucesor. Es decir, Moisés no iba a introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Esa asignación le tocaba al joven Josué. Nadie creía en Josué. Alguien diga por favor amén. Nadie creía en Josué, ni en su liderazgo, ni en sus capacidades, pero Dios lo dotó de tanta sabiduría y de tanto entendimiento, de tanto poder, que Josué fue aquel joven, se convirtió en un guerrero y introduce al pueblo de Israel a la tierra prometida, a la tierra que Dios le juró desde los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien ha leído la historia? Gloria al Señor. Pues por tanto, usted dirá: pastor, ¿y cómo no tenía la capacidad? ¿Y por qué Dios lo escogió? Recuerde que Dios le dijo a Josué 3 veces: esfuérzate y sé valiente. Luego le dice: esfuérzate y sé muy valiente, porque Josué mismo dudaba de sus capacidades, hasta que entendió el plan de Dios y Dios lo ayudó a conquistar. Es más, lo primero que Josué tuvo que conquistar fue la mente y el corazón del pueblo obstinado de Israel. Dios mío, se metió Dios aquí. Bueno, vamos a conversar. Gloria al Señor. Ahora, cuando Josué conquista al pueblo de Israel, le hace entender que Dios lo había escogido a él.
Recuerda un versículo, gloria al Señor, Josué 3:7, me encanta ese texto, donde dice, no te preocupes, Dios diciéndolo a Josué, porque hoy haré maravillas en tu vida delante de todo este pueblo, para que ellos entiendan que yo te escogí. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, todo este acontecimiento Josué pasa, su dirección, su liderazgo, hasta llegar a una edad ya muy adulto, anciano, donde Josué en el capítulo 24 se está despidiendo del pueblo de Israel. Ya su asignación había sido cumplida. Josué reparte la tierra prometida. A cada tribu le entrega lo que Dios le había prometido por medio de muchos años. Cuando Josué hace esto, Josué reúne, estoy en Josué capítulo 24, Josué reúne a todo el pueblo, líderes, ancianos, mujeres, hombres, jóvenes, niños, toda la congregación de los hijos de Israel, congregados en un solo lugar. Y Josué levanta su voz y les dice: escúchame ahora a mí. Ahora el pueblo de Israel tenía que escuchar el último discurso de aquel hombre que les ayudó a poder conquistar la tierra. El discurso era simple y sencillo: escojan hoy a quién ustedes van a servir. Alguien dígame. Ya yo no voy a estar para motivarle para servir a Dios. Ya yo no voy a estar para estar llamándole si faltó el culto. Ya yo no voy a estar, aleluya, por si dio o no dio. Ya yo no voy a estar para decirle lo que tienen que hacer. Ahora es el momento de, alguien alábala, de servir a Dios conforme los estatutos y los mandamientos de Dios. Josué se despide de ellos. Era su discurso de despedida. Ya le quedaban pocas horas, pocos minutos le quedaban a Josué. Pero Josué le dice algo: me tengo que ir, pero está en las manos de ustedes a quién van a servir. Dígale que está a tu lado: escoge hoy a quién servir. Pastor, pero si estamos aquí le servimos a Dios. No todo el que está en el camino le sirve a Dios. El pueblo donde Josué le estaba hablando era el pueblo que vio el maná caer del cielo todos los días. El pueblo que Dios le estaba hablando fue el pueblo que vio el Jordán abrirse en dos. El pueblo que Dios le estaba hablando fue el pueblo que vio como las murallas de Jericó se cayeron cuando el ejército de Israel gritó. No le estaba hablando a cualquiera. Josué le estaba hablando a gente que había experimentado la gloria y el poder de Dios. Vamos, alguien dígame. Por eso hoy también nos atrevemos a decirle a la iglesia: escoge hoy. ¿Sabe la única diferencia? Que todavía yo no me estoy despidiendo y hay mucho por oírme. Pero Josué le está diciendo: me voy. Ya no hay alguien. ¿Sabe cuál es el problema del ser humano? El ser humano siempre tiene que haber alguien que lo esté motivando para hacer las cosas. Josué dice: ya yo no voy a estar. Ahora es el momento de ustedes escoger. Diga que está a tu lado: es el momento de escoger a quién vas a servir. Y permítame hablarle algunas cosas que tengo aquí anotadas. Y empiezo con esto. El servir a Dios en estos últimos tiempos se ha convertido en algo simple, cómodo y fácil. ¿Cuántos están conmigo en eso? Ay, ay, ay. Hoy día servir a Dios es tan cómodo, diga conmigo, tan fácil y tan simple. ¿Cómo así, pastor? No nos engañemos. Hoy la gente dice: ay, el inconverso dice, desde un punto de vista muy de lejano, dice: servir a Dios es un poco difícil. ¿Por qué? Porque ellos quizás no están adentro. Pero hoy el cristiano, yo me atrevo a decir, aleluya, que el cristiano hoy en día, servir a Dios es cómodo, fácil y simple. ¿Por qué, pastor, te dice esto? Porque la gente no tiene remordimiento cuando deja de hacer las cosas para Dios.
Hoy el cristiano no tiene remordimiento si faltó o no faltó a un servicio donde sabe que Dios ha hablado a su pueblo. ¿Alguien me está entendiendo? Hoy la gente no se incomoda, no se siente mal, no pierde el sueño si verdaderamente había que hacer algo y no se hizo. Pues hoy la gente no tiene eso. Recuerdo en el año 2000 cuando yo me convertí, aleluya, alaba la gloria de Dios. Nacía una desesperación, había una generación que desesperaba, que ayunaba, que no se movía de allí porque anhelaba servir a Dios. Vamos, alguien diga amén, por favor. Hoy día, hoy, pleno siglo XXI, hoy, año 2021, servir a Dios es un poco fácil. Se ha convertido, la gente lo ha convertido en algo tan fácil. Sigo paro. Aleluya. Tanto, escuche bien, tanto que nos hemos acostumbrado a vivir bajo un sistema religioso frío y apático sin resultados. Voy a repetir eso. Tanto que nos hemos convertido, dígale que está a tu lado, no te convierta en alguien apático. Dile, no te convierta en alguien frío. Dígale, no te convierta en alguien religioso. Aleluya, vamos, alguien de verdad, ayúdeme a predicar. Si usted me ayuda, termino más rápido. Nos hemos acostumbrado a vivir bajo un sistema religioso frío y apático. Nos da igual lo que pase en el mundo, nos da igual lo que pase con mi vecino, me da igual. El cristiano sabe que si la gente no busca de Dios se irá al infierno. Alguien está aquí conmigo, pero nosotros no hacemos nada por eso, para tratar de salvar a ese alma. Apáticos, fríos. Entonces hemos vivido en ese concepto, en ese sistema religioso, donde solamente venimos al culto, me voy, recibí una palabra y no me importa. Es más, si no me importa lo de la casa, menos me importa los que están afuera. Sigo paro, estoy siendo muy duro. El servir a Dios, por más que el hombre quiera tratar de desligar esto, escuche bien, el servir a Dios está ligado en tres cosas que son importantes para el cristianismo de hoy, que son compromiso, responsabilidad y deberes cristianos. Alguien está acá conmigo, dígale que está a tu lado, compromiso, responsabilidad y deberes cristianos. Cuando tú sirves a Dios, lo primero que nace de ti, compromiso, diga compromiso. Segundo, responsabilidad. Y número 3, deberes cristianos. ¿Cómo así, pastor? Explíquemelo para entenderlo mejor. Es que todo creyente necesita servir a Dios bajo un nivel de compromiso. Bajo un nivel de responsabilidad y con deberes. Diga conmigo, deberes. Esta palabra le suena muy común a los padres cuando los profesores le ponen los deberes a los estudiantes en la escuela. Los deberes. ¿Qué quiere decir eso? Que el niño tiene cosas que hacer. Oh, Dios mío. Pues el cristiano, como cristiano, también tiene cosas que hacer. Y una de estas cosas es servir a Dios. Alguien está acá conmigo. Tócale que está a tu lado. Dígale que está a tu lado, por favor, te están hablando. Dios, mira, si hay algo que el pastor siempre le va a decir, es que yo nunca voy a predicar a mentirte que Dios tiene una casa para ti. Olvídate de la casa y del carro. Eso viene cuando tú aprendes a servir a Dios. Cuando el creyente aprende a servir a Dios de verdad, todo lo que tú quieras, tú le dices papá, y papá te responde porque sabe Dios que tú le sirves a Él. ¿Alguien está acá? ¿Puedo seguir? Por eso Josué dice en el verso 15, pero yo y mi casa. ¿Qué dice Josué? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mira que está a tu lado, pero yo y mi casa, dígale, pero yo y mi casa. No te he escuchado, tócalo, pero yo y mi casa. Como que tú tienes firmeza, yo y mi casa serviremos a Jehová.
Josué no estaba expresando una palabra bonita. Josué estaba diciendo: aquí mi casa, mientras dependa de mí, mi casa tiene el compromiso. Yo tengo el compromiso de que mi casa va a servir a Dios. Yo tengo la responsabilidad de que los que viven conmigo van a servir. Alguien pueda alabar a Dios. Josué, más que una expresión bonita, estaba asumiendo compromiso, responsabilidad, y como líder él sabía que tenía que cumplir un deber como líder. De que mi casa no sea la otra casa, no sé lo que pasen con otros, pero mi casa va a servir a Dios. Yo asumo, diga conmigo, yo asumo ese compromiso. Aleluya, alguien alaba a Dios. Yo asumo esa responsabilidad. Si algo pasa contrario a la voluntad de Dios en mi casa, no es la responsabilidad de otro, es mi responsabilidad. Vamos, alguien diga, es mi responsabilidad. Josué no estaba tratando de quedar bien con ellos. Josué expresa esta palabra desde un aspecto comprometiéndose él. Siempre y cuando dependiera de Josué, el compromiso estaba en él. La responsabilidad estaba en él. Y él con toda autoridad se para. ¿Usted cree que Josué fue a consultarle a sus hijos, a su familia? Mira, voy a decir esto. No, Josué le dice a todo el pueblo: yo no sé a quién ustedes van a servir, pero si algo tengo presente, yo y mi casa servirá a Dios. Yo sé que esto amén es, y esta palabra como que pero escuche, vuelve y dígale que está a su lado: escoge hoy a servir a Dios. Sigo, paro. Ahora escuche. No hay mucho siga, pero con suficiente que haya dos, sigo. Sigo o paro. Siga, gloria al Señor. Alábalo. Alábalo, papá. Si hay algo que Dios me ha dado a mí, es confrontar hoy al cristiano. ¿Sabe qué pasa? Que el cristiano quiere confrontar al mundano, pero no se da cuenta que el primero en ser confrontado soy yo. Está aquí conmigo, se lo voy a dar desde un punto de vista. Ahora espéreme, déjame terminar, aleluya, este pedacito. Porque la gente le gusta decirle a la gente que se tiene que arrepentir de su pecado. No, papito, antes de decir arrepiéntete, mejor examínate, dice: ¿sabe qué? Yo no estoy sirviendo a Dios como Dios merece que yo le sirva. Así que el primero que tiene que arrepentirse soy yo. Cuando la iglesia comienza a servir a Dios de la forma adecuada, entonces podrá, ni necesita abrir la boca. Cuando ya la gente está diciendo: yo quiero que ir a tu iglesia, yo quiero que tú vengas a predicar en mi casa, porque alguien alaba a Dios, porque está viendo a alguien que sabe servir a Dios de verdad. Te tengo una mala noticia: servir a Dios no es sentarte en un culto. Servir a Dios ni siquiera es ayunar ni orar. Porque la gente ayuna porque sabe que hay beneficio para ellos. Si no hubiese beneficio en los ayunos, no ayunan. La gente ora porque sabe pedir y se os dará. Por eso oramos, para que se nos dé. Si no, no hubiesen orado. Alguien alaba a Dios. Pero servir a Dios es más que venir al culto y sentarte a escuchar una buena canción. Alguien alaba a Dios. Servir a Dios es más que ponerse una falda, un pantalón. Por eso que ni pantalón de tela uso. Alábalo, papá. Entonces, el servicio de Dios en estos últimos tiempos, como decía, se ha convertido en algo simple y sencillo, cómodo, fácil. Y nuestro servicio a Dios, escuche esto, no depende de nuestro estado emocional, ni de lo que digan o piensen los demás, sino que depende de algunas cosas que quiero compartirle rápidamente. Dígale a alguien por ahí cerca, tócalo y dile: aleluya, el servicio a Dios no depende de tu estado emocional. Dígale: no depende de lo que diga la gente, no depende de lo que piense la gente. Toca a una persona y dígale: tu servicio a Dios vale más que cualquier comentario. Tu servicio a Dios vale más que alguien, alaba a Dios, vale más que cualquier opinión. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya.
Mi servicio a Dios no depende de mi estado de ánimo. Usted sabe que hay gente que sirve a Dios conforme a cómo se sienta. Alábalo. No le hablo del inconverso. Si el inconverso le da flojera ahí a la iglesia, él simplemente dice no voy. Alguien alaba a Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Pero el cristiano, aunque tenga flojera, su servicio no depende de ni siquiera de su cansancio. Vengo más fuerte por ahí. El servicio de Dios no depende de lo que tú tengas que hacer, no depende de tu vida social. El servicio de Dios no depende de los comentarios ni de familia, ni de amigos, ni de nadie. Tu servicio a Dios, alguien está acá conmigo. Yo no dependo de mi estado de ánimo para servir a Dios. Vamos, alguien diga conmigo amén. Aunque me levante triste, aunque me levante frustrado, aunque las cosas no me salieron, siempre estoy dispuesto a servir a Dios. ¿Por qué, pastor? Pregúnteme por qué, pastor. Porque yo estoy comprometido, aleluya, y es mi responsabilidad de servir a Dios. El día que tú sirvas a Dios como te dé la gana, ni moral tienes para decirle a los tuyos que sirvan a Dios. ¿Cómo le dices a tus hijos que vayan a la iglesia si tus hijos ven tu actitud ante tu servicio a Dios? Si tus hijos te ven que tú no estás comprometido con tu ministerio, con la obra de Dios, ¿cómo servirán ellos a Dios? Si tus hijos te ven mintiéndole al líder, al pastor, ¿cómo tú pretendes que ellos... Después de que el diablo, el diablo dice tú eres el diablo, no el diablo. Cuando mi actitud es contraria a mi servicio, yo soy el diablo, no el diablo. Porque por eso no es una palabra motivadora lo que Josué estaba diciendo. Cuando tú entiendes esta palabra, tú te das cuenta que Josué lo que estaba diciendo es que yo voy a asumir el ejemplo para mi generación. Mi generación me ve a mí. Mi casa me ve. Alguien puede alabar a Dios y levantar sus manos y decir: mi casa me ve a mí. Por eso mi servicio a Dios no depende de mi estado de ánimo. Usted sabe que hay gente que ni siquiera puede evangelizar cerca de su casa. Ni siquiera pueden decir: hermana, Dios te bendiga, ¿cómo está? Bendiciones. Se acabó esto. Sigo paro. De este lado, sigo paro. De este lado, sigo o paro. Aleluya. ¿Por qué usted cree? No, porque él se endemonió el vecino. No se endemonió el vecino. Es que la gente ve que no tengo compromiso con mi servicio a Dios. La gente ve que me he acostumbrado a un sistema religioso apático y frío. Aleluya. ¿Alguien está acá? Entonces la gente quiere ganarse a medio mundo. Aleluya. Alguien diga amén, por favor. Aleluya. Sin credibilidad, sin compromiso, sin responsabilidad. No son responsables ni siquiera en su trabajo y quieren hablar de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Nunca ponga la decisión de servir a Dios o tu decisión de servir a Dios en las manos de tus hijos. Nunca pongas la decisión o tu decisión de servir a Dios en las manos de aquellos que están cerca de ti, pero que no están en la voluntad de Dios. Dígale que está a tu lado: es mi decisión. Josué dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. La decisión no la tomó la familia de Josué. La decisión la tomó. La decisión está en la mano de Josué, no en la mano de la familia de Josué. ¿Alguien me está entendiendo? No, de verdad, poquito. ¿Alguien me está entendiendo? Tu decisión de servir a Dios no puede estar en las manos de aquellos que viven por aquí o de aquellos que viven por allá. La decisión de servir a Dios de mi casa depende de alguien. Alaba a Dios. Depende de mí. Diga, depende de mí. Es decir, aguántese. Es decir, cuando es hora de adorar a Dios, todos adoran a Dios. Cuando es hora de ir a la casa, todos van a la casa. Cuando es hora de alabar a Dios, papito, levántate, porque es tiempo de alabar a Dios. Hay que tomar decisión.
Gracias por este entusiasmo. Yo pensé que otros iban a levantarse y iban a decir amén. Hable eso, pastor. Hoy la decisión la toman los hijos. No, mamá, me quedo en casa. Usted no se queda en casa. Usted va a la casa de Dios. Porque esa decisión no la tomas tú, la tomo yo. Y te voy a tirar, sí, pastor, me va a tirar a mí, sí, te voy a tirar. Hijo, si papá no quiere ir a la iglesia, dile arrepiéntete, pues yo necesito ir a la casa de Dios. Y le voy a decir al pastor. Porque si tú no decides correctamente tus hijos, yo sí sé quién tiene una decisión para tus hijos. Que a la iglesia no le gusta que le hablen lo que realmente la iglesia necesita. Y Josué no estaba hablando un mensaje motivacional. Me quedan 5 minutos. No estaba hablando un mensaje motivacional. Le estaba diciendo, aquí la decisión en mi casa la tomo yo. ¿Saben qué yo voy a hacer con mi casa? Espero que ustedes la hagan también con su casa. Mi casa, mientras dependa de mí, mi casa va a servir a Dios. Dígale que está a tu lado, mientras dependa de mí, mi casa va a servir a Dios. Pastor, y yo como esposa, la Biblia dice que el hombre es cabeza del hogar. Nada ni nadie te puede influenciar a hacer lo contrario. Aunque tu esposo sea cabeza, pero está distorsionado en los planes de Dios, la decisión la toma tú. Papito, aquí se va a adorar a Dios. No, que aquí se va a adorar a Dios. No, que aquí se va a adorar a Dios. Y yo no sé lo que va a pasar. No, bueno, me voy. Pues vete, Dios hará. Porque tú no te puedes dejar influenciar y desenfocar de lo que Dios tiene para ti y para tu casa. Mi casa va a servir a Dios. Y no importa lo que los amorreos quieran hacer. No importa lo que los enemigos quieran decir, mi casa va a servir a Dios. Aquí se va a servir a Dios. Alguien alaba a Dios, por favor. Tú no le estás faltando a nadie. Lo único que tú le estás diciendo, que aquí se va a adorar a Dios. Que mientras tú vivas en esta casa, mientras tu vida esté allí, allí se va a adorar a Dios. Allí se va a servir. Vamos, alguien dígame, por favor. Allí se va a adorar. No, pastor, metió no sé qué en la nevera. Sácasela y dile, en esta casa se sirve a Dios. Por eso, escoge hoy a quién servir. Es que la iglesia tiene que tomar decisión radical. Número 2. Dice, no, allá es él. O otro dice, esa es ella. Aquí se va a servir a Dios. Esa es tu decisión. Tengo hijos, pastores, son mayores de edad. Hazle un rancho afuera. Tiene mayor de edad, tiene cédula. Aquí se sirve a Dios. Amén. No, lo que pasa es que afuera, a un rancho, ponle 4 tubos, ponle una tolda afuera. Pero aquí se sirve a Dios. Y no me confunda, yo no soy rabacucu. Simplemente soy alguien que le estoy hablando una verdad y no le estoy mintiendo. En tu casa tiene que haber un solo Dios y es Jehová Dios. No puede haber 2 dioses. El hombre que sirve a Dios y se acabó. Ay, no sé si alguien me está entendiendo. El hombre, dígale a alguien, el hombre que sirve a Dios y se acabó. Número 2. Esta le va a encantar, ya que la decisión lo dejó con cara de chivo expiatorio. Vamos a sacarlo del altar del sacrificio. Número 2. Mi servicio a Dios no solamente depende de una decisión, sino que también depende de una relación. Dile a alguien, relación. No te escuchó, dile relación. Escuche esto, no se puede servir con quien no se ha tenido una relación. Oh, Dios mío, diga conmigo, relación. Toca a alguien, despiértalo, dile relación, aleluya. No, escuche, no se puede servir con quien no se tiene relación. Tú no puedes servir a Dios sin tener relación con Dios. Se fueron, aleluya.
No, voy a repetirlo. Tú no puedes servir a Dios. Tú puedes aparentar que estás sirviendo a Dios, pero la gente que sirve a Dios tiene relación con Dios. No se puede vivir, aleluya, o servir, aleluya, a un Dios, aleluya, que tú no conoces. Dile a alguien, tú no puedes servir lo que tú no conoces. Para yo servir al Dios, tengo que conocer a Dios. Moisés tuvo que ir a la montaña y conoció a Dios, por eso le sirvió. ¿Usted cree que Moisés tuvo que soportar la rebeldía de un pueblo? ¿Sabe por qué Moisés la soportó? Porque había tenido relación con Dios. Cuando las pruebas vienen, tú las soportas. Alguien alaba a Dios, no te mueves. ¿Sabe por qué? Tú puedes soportar las cosas porque tú tienes una relación con Dios, y en medio de lo que pase, tú sigues sirviendo a Dios. Es decir, un aguacero no me puede detener porque yo tengo relación con Dios. Una pérdida de empleo no me puede detener porque yo tengo relación con Dios. Alguien alaba a Dios. Una enfermedad no me puede detener porque yo tengo relación con Dios. Habrá alguien que me esté escuchando. No hay nada en la tierra que me pueda detener. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo una relación con Dios. Y mientras tú tienes una relación con Dios, tú puedes servir a Dios sin impedimento. Pero la gente necesita entender que sí, no puede servir a Dios si no tiene una relación. Dígale que está a su lado, no puede serlo. No puedes hacerlo. Necesita una relación. Josué dijo, escojan a quién servir hoy. ¿Sabe por qué Josué le decía escojan hoy? ¿Al Dios de vuestros padres o al Dios de los amorreos, al Dios de los egipcios que sus padres conocieron? ¿Sabe por qué Josué le decía? Porque ellos conocían a los dioses egipcios. Aló. Porque ellos conocían a los dioses paganos. Israel conocía a los dioses a los cuales ellos tuvieron esclavizados por mucho tiempo. Por eso Josué lo confronta y le dice, ¿a esos dioses o al Dios de Israel? Escojan hoy. ¿Alguien está acá conmigo? Entonces, cuando tú vas a servir a Dios, cuando tú vas a servir a Dios de verdad, vuelvo y repito, servir a Dios no es lo que nosotros creemos que hacemos. Servir a Dios es más que ir a un culto. Servir a Dios, y no es que ir al culto es malo, no, es fundamental estar en la casa de Dios. Servir a Dios es de una manera muy íntima. Servir a Dios es nada me detiene, nada me para, nada me va a hacer desistir a lo que yo he decidido hacer. Y termino con estos problemas. El problema de nosotros es solamente uno. Es que queremos servir a Dios según nuestras perspectivas. Queremos servir a Dios según nuestra manera. Y Dios no se sirve a mi manera. Hay una canción por ahí. Queremos servir a Dios, ¿cómo? Queremos servir a Dios, ¿cómo? A mi manera. Yo no puedo servir a Dios a mi manera, nunca. ¿Se le sirve como Él dice o no se le sirve? Voy a repetirlo de nuevo. ¿Se le sirve como Él dice o no le servimos? ¿Le servimos cuando Él dice o no le servimos? Servir a Dios, hermano, si hay algo que la iglesia tiene que hacer es no engañarse. Dice la Biblia que no nos llamemos a engaño. Usted no puede llamarse a engaño. Usted tiene que hoy definirse si como cristiano usted verdaderamente está sirviendo a Dios de verdad. Es que cuando se sirve a Dios, se sirve o no se sirve. Cuando se sirve a Dios, no existen preámbulos o protocolos. Se sirve o se sirve a Dios. Por eso que nosotros nos llaman, a nosotros nos llaman, ¿cómo le llaman a usted? Algunas personas quizás le llaman a usted sierva. ¿Sabe qué está hablando? Le está diciendo que usted es sierva de Dios. ¿Sabe por qué a los discípulos por primera vez en el libro de Hechos le llamaron por primera vez cristianos? ¿Sabe por qué le llamaron cristiano? Porque cristiano quiere decir seguidor de Cristo. La gente lo veía a ellos
y veía y reconocía que ellos hacían todo lo que un día en su momento Jesús hizo. ¿Sabe por qué te llaman siervo, sierva? Porque entienden que tú sirves a Dios. Y si tú sirves a Dios, tú le sirves a Dios, no le sirve al mundo. 3 jóvenes, vengan por favor, 3 jóvenes. Rápido, vamos a terminar. 3 jóvenes, rápido. Vengan, 3. 3. Luz, ven. Luz de mi vida, aliento en mi ser. Ven, pónganse aquí, pónganse aquí. Quiero que Luz de blanco se ponga en el centro. Hoy nosotros tenemos que decidir a quién vamos a escoger. Así está definida nuestra vida. Hay cristianos que dicen luz es Dios. Vamos a poner aquí en la posición de luz está Dios. En la posición de Nayeli está Nayeli. O está usted. Y en la posición de Abelardo está el enemigo. Pero yo estoy aquí, como muchos de ustedes viendo. Y sabe que nosotros, como no tenemos el valor de decidir, porque no nos gusta tener relación, muchos dicen que sirven a Dios, pero se sirven a ellos mismos. Voy a repetirlo de nuevo. Algunos dicen servir a Dios, pastora. Vienen al oculto, cantan coros espirituales, pero no sirven a Dios. Se sirven a ellos mismos. Porque servirse a ellos mismos es complacer todos sus deseos. Servirse a ellos mismos es complacer todos sus caprichos y todas sus comodidades. Es prácticamente hacer conforme a lo que ellos piensan, creen y dicen. Así que hay gente que está en los caminos del Señor, pero se sirven a ellos mismos, pero no le sirven a Dios. Oh, Dios mío. Otros están en los caminos del Señor, pero no se sirven ni siquiera a ellos. Cantan, pero no le sirven a Dios, sino que le sirven al enemigo. Pastor, ¿cómo así? Porque no hacen culto al enemigo. Pero pleitos, enemistades, divisiones, contienda, murmuración, queja, todas esas cosas son servir al enemigo. Pero canto a Dios, pero sirvo al enemigo. Pero Dios está aquí diciendo: cantan mis canciones, visten como siervos, hablan de mí, pero se sirven a ellos mismos. Y por más que le digamos, sirven al enemigo. Porque un siervo de Dios nunca se pone en la posición del enemigo. Siempre se tiene que poner en la posición de Dios. Yo soy siervo de Dios y actúo, pienso, camino como siervo de Dios. ¿Alguien dice amén? ¿A quién sirves tú? ¿A quién sirves tú? Dígale que está a tu lado: ¿a quién sirves tú? Hoy es día de servir a Dios. Hoy es día de ponerse en este lugar y de servir a Dios. No conforme a mis perspectivas, no conforme a mi enfoque, no a mi manera, sino a la manera de Dios. Pero para servir a Dios, gracias muchachos, hay que tomar la decisión de dejar cualquier cosa que no se llame Dios y ponerse al servicio de Dios. Póngase de pie.